Estar aquí una vez más para aprender de su palabra, para ser enseñados. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Hoy nos toca seguir avanzando con la serie que llevamos los sábados, que hemos titulado Encuentros Personales con Dios. Amén. Saben que es algo que todos debemos siempre tener bien presente, que son muy importantes el tiempo que pasamos con Dios, y vamos a estar aprendiendo de todos aquellos que tuvieron un encuentro con Dios que cambió sus vidas, que hizo la diferencia de lo que eran, de lo que habían vivido y cómo lo estaban haciendo, y cómo Dios permitió todo lo que vivieron para llevarlos a ese punto donde tenían que encontrarse con Él. Es lo que en cada una de las enseñanzas, con la ayuda del Señor, vamos a tratar de aprender lo que Dios hace en esos momentos. Amén. Y todo lo que Dios permite también para llegar a ese momento, que es bien importante. ¿Okay? Ahora acompáñame a leer entonces ahí Génesis capítulo 32, versículo número 30. El tema de hoy lo hicimos de esta manera, se llama Peniel, cara a cara con Dios. Amén. Es el tema de hoy. Génesis capítulo 32, el versículo número 30, fíjense, vamos a leer ahí todos juntos. Dice de esta manera: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Voy a hacer una oración para ponernos en las gracias en esta tarde una vez más, porque nos has permitido estar aquí. Gracias por tu amor, por tu misericordia que han sido derramadas sobre nuestras vidas, porque, Señor, has guardado, Señor, nuestras familias, y hoy podemos estar aquí. Gracias por este lugar, por este tiempo que nos has permitido, y por este día que no era prometido ni era merecido, pero por tu amor y tu misericordia hoy estamos aquí, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, ayúdanos a permanecer, Señor, firmes, Señor, y también si hay alguna dolencia en nuestro cuerpo, te pedimos la fortaleza para poder estar atentos a tu palabra, y aún rogamos, Señor, conforme sea tu voluntad, que traigas la sanidad a nuestro cuerpo para poder, Señor, que nada nos distraiga, Señor, de recibir tu palabra y de aprender en este día. Te lo pedimos también por los que nos van a estar escuchando a través de la transmisión, alguna casa, algún hogar, que a lo mejor es la primera vez que lo hacen, o alguien se lo está compartiendo, que también prepare nuestra mente y nuestro corazón para que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, para ser transformados, confrontados, redarguidos, Señor, de tu palabra, convencidos, Señor, de nuestro pecado, para venir al verdadero arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Hermanos, hay momentos en la vida en los que Dios nos confronta, ¿verdad? Y no para ser destruidos, sino para transformarnos, porque Dios hace las cosas de una manera muy especial siempre. A veces no entendemos por qué las cosas llegan a ser tan difíciles, ¿verdad? Oramos, luchamos, lloramos, y a veces parece que nada cambia, ¿verdad? Pero lo que no vemos es que detrás de todo eso, Dios está obrando un encuentro. Jacob sabía lo que era huir. Él huyó de su hermano, ¿verdad? Su hermano Esaú, huyó de su suegro Labán, y en cierta forma, ¿verdad?, en cierto sentido, él llevaba años huyendo también de sí mismo. Pero llegó un punto, una noche oscura en Peniel, donde ya no pudo correr más. Esa noche, ese momento, Dios mismo se encontró con él. Dios mismo lo esperó ahí. No para juzgarlo, fíjese esto, sino para encontrarse con él. Y en ese encuentro, Jacob luchó, pero no contra un enemigo, sino con Dios mismo. A veces también nosotros nos encontramos luchando con nuestras decisiones, con nuestro pasado, con nuestra identidad, puede ser, no lo sé, o con la culpa, o tal vez con el miedo. Y sin darnos cuenta, en medio de esa lucha, a veces por todo lo que traemos, ¿verdad?, no nos damos cuenta, pero Dios está ahí. Bueno, Peniel es el lugar donde Dios permite la lucha para revelarse, donde nos hace ver quiénes somos, donde te hace ver, se lo digo de esta manera con todo el amor del Señor, donde te hace ver quién eres y quién Él quiere que seas. ¿Ok?
Porque el propósito de Dios no era solamente ganarle a Jacob en esa lucha, ¿no? Sino bendecirlo. Pero antes de bendecirlo, tenía que quebrarlo para darle una nueva identidad. ¿Ok? Entonces vamos a leer, vamos a explicar algunas cosas del contexto para saber, ¿verdad? Si esto lo hemos leído muchas veces, pero nomás voy a mencionar algunas cosas que antes de que llegar a este punto. Bueno, ya conocemos un poquito de la historia de Jacob, ¿verdad? Pero solamente lo voy a recordar. Mire, no vamos a leer todos los pasajes, solamente los voy a mencionar, pero para tener un poquito la situación y entender cómo es, ¿verdad? Para ir viendo cómo había sido la vida de Jacob. Ya sabemos que, por ejemplo, él nació desde su nacimiento, él ya tenía una lucha, ¿no? Esto lo vemos en Génesis 25, 21 al 26, donde Jacob y Esaú pelean aún antes de nacer, anticipando el conflicto que marcaría sus vidas. Desde que estaban en el vientre, en este caso Jacob, pues estaba ahí luchando. Después vemos lo que conocemos como la venta de la primogenitura, ¿verdad? Que esto sucede en el capítulo 25 del versículo 29 al 34. Jacob compra la primogenitura de Esaú por un guiso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un guiso rojo, un plato de lentejas. Y luego, ¿verdad? Viene algo que es muy característico, por lo cual también se menciona a él, que engañó, ¿verdad? Él cometió un engaño, el engaño de Isaac ahí. En Génesis 27 del 1 al 29, Jacob, con ayuda de su madre, ¿verdad?, engaña a su padre y recibe la bendición destinada a Esaú, entre comillas, recibe, ¿no? Si se nos permite, vamos a ir viendo por qué lo digo. Entonces, después, ¿qué sucede? Bueno, sigue avanzando la historia y vemos la huida de Jacob hacia Harán. ¿Okay? Esto sucede en Génesis 27, del 41 al 45. ¿Por qué? Bueno, por temor a la venganza de su hermano Esaú, Jacob huye a la casa de su tío Labán. Después sucede algo, el sueño de Betel. Dios se revela a Jacob en Génesis 28, del 10 al 22. En Betel, Dios le promete su presencia y bendición, y Jacob hace un voto de servirle en ese momento. Bueno, después vemos que pasan años donde él sirve ahora a quien sería ya su suegro Labán, y también es engañado. Esto sucede en Génesis capítulo 29, el capítulo 31, eso sucede ahí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Jacob experimenta el engaño de Labán casándose con Lea en lugar de Raquel, porque en realidad tenía que haberse casado primero con Raquel. Y luego pasa 20 años sirviéndole aproximadamente. Aprende que lo que sembró en ese punto, ¿verdad? Se había olvidado, pareciera lo que sembró del 1 al 21. Dios le ordena volver a su tierra. Pero Jacob teme reencontrarse con su hermano y prepara regalos para anticiparlo. Todos estos eventos son lo que había pasado antes de llegar al punto de ahorita donde vamos a empezar a leer. Suceden y muestran que Jacob siempre buscó obtener la bendición por sus propios medios, engañando, huyendo y manipulando. Pero en Peniel, Dios lo detiene para enseñarle que la verdadera bendición no se gana de esa manera, sino que se recibe por gracia. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con nuestro primer punto, el encuentro que sucede en la soledad. Acompáñame a leer Génesis ahí en el mismo capítulo de Génesis donde leímos en el 32. Fíjese, porque aquí es donde vamos, hasta aquí todo lo que pasó antes, todo lo que mencionamos ya sucede, y entonces llegamos a este punto. Vamos al 32, en el versículo 22 hasta el 24. Fíjese lo que dice ahí. Génesis 32, 22 al 34. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Y fíjese, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Pero fíjese lo que dice al principio en la primera frase del versículo: y se quedó solo.
La soledad donde él estaba fue un momento en el que Dios aprovechó todo eso. En ese momento, él se quedó solo ahí, porque había, ¿verdad?, cruzado todo, pero se quedó solo ahí. Ese fue un momento que Dios iba a aprovechar, donde no estaba su familia, no estaban sus bienes, no estaba su riqueza, ni tampoco ninguna otra distracción. En ese momento, ahí, solamente estaban él y Dios. Hermanos, es cuando a veces, cuando se apaga el ruido externo, en donde Dios nos quiere encontrar, ¿verdad? O quiere que nos encontremos con Él. Es donde Dios puede tratar con todo lo que hay en nuestro interior, cuando no hay nada que nos distraiga, cuando no esté nadie, sino solamente nosotros y Él, usted y Él. Dios muchas veces, hermanos, nos lleva a ese punto, ¿verdad?, a esa soledad para trabajar en nuestro corazón. Esto nos recuerda la importancia de tener nuestros momentos con Dios a solas, porque aquí lo que vamos a estar aprendiendo con la ayuda del Señor sucede algo muy importante, algo que Dios quería hacer en la vida de Jacob. Pero hermanos, a veces estamos tan llenos de cosas, con tantas actividades, con tantos planes, proyectos, con tantas, no sé, deseos, ¿verdad?, con tanto ruido que hay, pero que a veces se nos puede pasar o se nos pasa, ¿no?, tener esos momentos con Dios donde no está nadie, donde no hay nadie, solamente Él y nosotros. Pero si nosotros no nos damos el tiempo, ¿verdad?, somos sus hijos, y no estamos apartando de ese tiempo, el Señor nos va a llevar a que de alguna u otra manera lleguemos a ese punto o a ese momento, como aquí con Jacob. Fue un momento, no fue casualidad, ¿verdad? Dios le dio una orden, pero no fue casualidad que en ese momento donde él estaba solo, ahí es donde se encuentra con él. Jacob había pasado toda su vida huyendo de su hermano, de su suegro, pero ahora, en ese momento, ya no podía huir más. La soledad se convierte en un lugar, hermanos, donde ya no podemos escapar de todo lo que a veces de lo que venimos a veces huyendo, incluso de nosotros mismos. Ahí Dios nos enfrenta con lo que realmente somos, donde no hay nadie que nos vea, donde estamos, ¿verdad?, en esa soledad. Ahora, no estoy diciendo que siempre tengamos que andar solos porque se puede malinterpretar, no, sino que hay momentos en los que Dios va a usar o que va a permitir la soledad para enfrentarnos, como con Jacob. Dios a veces, hermano, se lo digo de esta manera, Dios a veces te deja solo no para castigarte, sino para encontrarte o para que nos encontremos con Él. En la soledad se revelan nuestras intenciones, nuestras heridas y también nuestros miedos. ¿Qué son esas cosas que a lo mejor de las cuales hemos venido huyendo o que hemos intentado escapar, que Dios ya nos ha dicho? Bueno, el Señor quiere, ¿verdad?, que verdaderamente le entreguemos todo eso, pero si seguimos huyendo va a llegar el momento que vamos a tener que enfrentarlo, hermanos. Así como Jacob lo tuvo que enfrentar. Porque ya había hecho un compromiso con Dios. ¿Se acuerdan cuando lo mencioné en Betel? O sea, él hizo un compromiso de servirle. Y muchas veces nosotros hemos hecho ese compromiso de labios. Incluso también hemos tenido el deseo. Pero por alguna u otra razón no hemos terminado de entregarle a Dios todo. Entonces Dios va a llevarnos a este punto en el que tengamos que ya definitivamente soltar todo. Y pues bueno, si no hemos tenido ese momento con el Señor, hoy es un buen día, hoy es un buen momento para pensar qué más tiene que pasar para que, ¿verdad? Porque Dios va, sí o sí, tarde o temprano va a hacer esto en nuestras vidas. Si nosotros hemos hecho el compromiso como lo hizo Jacob de servirle, va a suceder. Si nosotros si hemos estado huyendo de todo, va a suceder ese momento. Pero bueno, dice luego que Jacob luchó, ¿verdad? Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, este varón aquí, ¿verdad? Él es una manifestación de Dios aquí. A esto se le conoce, ¿verdad? A veces en teología como las
las teofanías o las cristofanías, ¿verdad? Es un encuentro, ¿verdad?, real, físico y también espiritual con Dios mismo. Por eso después Jacob dice que vi a Dios cara a cara, ¿se acuerdan? Luego lo vamos a leer. Bueno, Jacob aquí no lucha contra el enemigo, ¿no?, o contra otra persona, otro ser humano. Aquí se encuentra con Dios, lucha con Dios. Es un símbolo de esta lucha que tiene, que esta manera en que Jacob responde, de verdad, es un símbolo de resistencia, a rendirse. Jacob no estaba luchando, o era su naturaleza querer, ¿verdad?, luchar, pero aquí se encontró con alguien con quien no podía vencer. Pero vamos a leer el versículo 25. Otra vez el 24 y el 25. Dice: así que Jacob se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descontuyó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Pero bueno, vamos a ver aquí algo muy interesante. ¿Por qué en este encuentro suceden varias cosas? En este momento ya suceden varias cosas. ¿Ok? Y es lo que vamos a tratar en este punto aquí. Miren, Jacob siempre había tratado de lograr las cosas a su manera, pero aquí se encuentra con algo que cambiaría su manera, su vida por completamente. Ahora se encontraba luchando con el Dios que podía transformarlo. Pero antes de avanzar, vamos a ver algo aquí. ¿Por qué Dios permitió que Jacob luchara contra él? Porque esto es una lucha. La palabra que se traduce aquí por lucha es una palabra que se usaba para cuando es un encuentro así, de que había una pelea literalmente, ¿no? Que se empolvaban y todo eso. Bueno, no fue casualidad, ¿verdad? O no fue algo casual o accidental. Fue una confrontación divina con propósito. Dios pudo haberlo vencido al instante, pero eligió permitir una lucha porque en ella se estaba desarrollando un proceso que Dios quería, en el cual trabajar con Jacob. ¿Pero por qué Dios permite eso? Bueno, porque Dios quería confrontar su carácter. Jacob había pasado su vida usando su astucia y la manipulación para conseguir todo lo que deseaba. Engañó a Esaú, ya lo mencionamos, ¿se acuerdan? Para la primogenitura, a su padre, por la bendición, ¿verdad? Y bueno, también fue engañado por Labán. Jacob siempre luchó para obtener las cosas, porque tuvo que trabajar después más ¿verdad?, por su esposa, quien debió ser no Lea, sino Raquel. Sí. Siempre luchó para obtener las cosas, pero nunca había luchado con Dios. Ahí, en Peniel, el Señor lo lleva a un punto donde su fuerza humana ya no bastaba. Dios permite la lucha. Si pudiéramos mencionar una de las cosas por las que Dios, el Señor, de las cosas de las cuales podemos aprender por qué el Señor permitió esto. Permitió esta lucha para quebrar la autosuficiencia de Jacob. Antes de poder bendecirlo, tenía que transformarlo. Porque Jacob todavía no había soltado lo que traía. No había verdaderamente tomado la decisión que debía tomar. Bien. Entonces, ¿qué otra razón podemos ver por las cuales Dios permitió? Bueno, porque quería producir en Jacob una rendición verdadera, no solo una derrota como, ¿verdad?, a veces nosotros vemos las cosas, sino una rendición verdadera. Cuando Dios toca su muslo, lo hiere, pero fíjense, no lo destruye, lo hiere nada más, pero no lo destruye. Eso representa que la lucha termina en rendición, la lucha con el Señor, ¿verdad?, termina en rendición, no en aniquilación. Jacob no pierde, más que perder, porque a veces la manera humana que tenemos de ver las cosas no se trata de si perdió o no, sino que lo que verdaderamente ganó fue aprender a rendirse. Y esa fue la verdadera victoria ahí, aprender a rendirse delante de Dios. Entonces,
el Señor le dice en el versículo 28, has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Venció no porque le haya ganado a Dios, sino porque dejó de resistir a Dios. Hermanos, Dios permite a veces que luchemos hasta que entendamos que la verdadera victoria no está en imponernos o en imponer. A veces estamos luchando con Dios y el Señor a veces en su misericordia como un Padre amoroso tiene muchas formas de enseñarnos y Dios sabe y conoce, ¿verdad?, nuestros corazones. Pero a lo mejor hemos estado luchando con Él y Dios lo ha permitido porque quiere enseñarlos algo como lo que le enseñó a Jacob, donde la victoria no está en querer, ¿verdad?, conseguir que Dios haga lo que queramos, en imponernos sobre Él, sino en rendirnos a su voluntad. Porque ¿usted cree que Dios no podía destruir a Jacob solo con, ¿verdad?, un pestañazo, sí o no? Pues Él es el Todopoderoso, se lo podía destruir en un chasquido. Pero Dios estaba permitiendo que Jacob usara sus fuerzas para que viera hasta dónde llega, hasta dónde llegaba. Hermanos, si nosotros estamos acostumbrados a conseguir las cosas valiéndolo solamente de lo que somos capaces, de nuestra fuerza, va a llegar un punto en que esas fuerzas se van a acabar. Esas fuerzas ya no vamos a poder más. Donde vamos a tener que aceptar que no podemos. No sé qué es lo que hemos querido o qué es lo que nos hemos estado aferrando, ¿verdad?, en esa lucha con Dios. A lo mejor aquí ¿verdad?, a lo mejor hemos estado luchando con Dios. A lo mejor hemos estado teniendo ahí, queriendo obligar a Dios a que nos dé algo. Pero hermanos, Dios nos permite a veces eso para que nuestra fuerza se acabe, para mostrarnos que la verdadera victoria no está en obtener lo que queremos, sino aprender a rendir todo lo que a veces queremos hacer o queremos ser a la voluntad de Dios. Señor, pues que se haga tu voluntad. Y además, otra cosa que podemos ver y aprender de aquí es que Dios permitió esto en la vida de Jacob porque quería darle una verdadera identidad. Porque le cambia el nombre, ¿verdad?, que leemos ahí. Fíjese, acompáñame a leer en el versículo 28, dice así. Génesis 26. Y dijo, porque el alba raya, dice, y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. El cambio de nombre de Jacob a Israel es el resultado de una lucha permitida. Si Dios no hubiera permitido la confrontación, Jacob jamás habría sido transformado. A veces Dios nos permite estas luchas, a veces puede ser en oración, ¿verdad?, en decisiones o en procesos muy difíciles, porque quiere transformarnos en una mejor versión de nosotros, hasta que lleguemos al punto de aceptar que se trata de que su voluntad se cumpla, no de hacer todo lo que nosotros queremos. A veces, hermanos, podemos estar cometiendo el error de que estamos insistiendo en algo en nuestra oración. Muchas veces vemos que no pasa nada y es un momento en el que podemos aprovechar, pero bueno, puede ser que estemos pidiendo algo que Dios en este momento no me va a dar, o no me quiere dar, o no es su voluntad. Y debemos entender, hermanos, que si nosotros nos enfrascamos, porque muchas veces las cosas, cuando nos obsesionamos mucho con ciertas cosas, aún en la oración, se pueden convertir en un ídolo. Hay un caso, fíjese, un testimonio de un hombre que Dios sacó, fíjese, de la vida del homosexualismo, en el que él decía esto, que por muchos años él le pedía a Dios que lo cambiara y que muchos hermanos, muchos pastores oraron por él, y siempre que le decían,
¿Me dejas hacer una oración? Él decía que sí, y él pedía, y pasaron los años, y pasaban los años, y él decía que no miraba nada, y se empezaba a desesperar. Y él pedía, ¿verdad? Le pedía a Dios que lo transformara, pero dice que lo cambiara porque pues en una parte de él ya no quería estar así. Pero dice este hombre que ese deseo, aunque era un buen deseo, pues claro, quería cambiar, quería ser transformado por Dios. Pero dice que eso que empezó a hacer en lo que se convirtió muy insistente en sus oraciones, se convirtió en un ídolo. Porque no buscaba a Dios por quien Dios era, sino porque solamente quería cambiar. Él lo único que quería era cambiar, pero se olvidaba que lo más importante no era tanto el milagro, sino el que hace el milagro. Y a veces podemos estar teniendo esos ídolos en la oración. Esto nos invita a que debemos de confiar en el Señor, a aferrarnos, a obsesionarnos con cosas. Puede desviar, hermanos, nuestra adoración a Dios en medio de la oración. Puede distraernos, o puede hacer que estemos, ¿verdad?, acarreando cierta preocupación, o puede incluso generar cierta aflicción que puede estorbar en nuestra comunión con Dios. Por eso no tenemos por qué afanarnos. ¿Se acuerda? El Señor nos dice, no hay que afanar. Un cristiano no debe vivir afanado, sino confiando en el proceso de Dios, en ser lo que Él quiere que seamos, en darle prioridad a vivir como Él quiere que vivamos, en aprender a servir como Él quiere, en dejar que Él obre y desarrolle en nosotros y forme en nosotros las actitudes y las aptitudes que Él requiere para que podamos ser efectivos en la obra del ministerio, para que podamos cumplir diligentemente delante de Él como hijos, como sus hijos, el andar como es digno de Él. Pero fíjese, Jacob pudo haber tenido ciertas motivaciones para pelear de la manera en que lo hizo. Vamos a ver cuáles pudieron haber sido las motivaciones que Jacob tenía para luchar con Dios. Al principio, Jacob no estaba, ¿verdad?, no sabía exactamente con quién estaba luchando al inicio, pero sabía que ese encuentro iba a ser muy importante, porque por algo no se fue. Dice, acompáñame a leer el 26 otra vez. Y dijo, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Pues Jacob vivía huyendo, y es muy posible que él vivía con miedo de lo que sabía que iba a enfrentar. Y también tenía una necesidad de ser verdaderamente bendecido por Dios, porque ya había hecho el compromiso, pero las cosas que había obtenido, la primogenitura y la bendición, no la había hecho de manera legítima. ¿Ok? Acuérdense, hermanos, que la tradición decía que el padre bendecía al primogénito, ¿se acuerdan? O sea, que la bendición del padre era sobre el primer hijo. Entonces, el primer hijo varón, el primogénito, y era él el que llevaba la bendición del padre. Y que esa bendición era como la bendición prácticamente de Dios sobre su vida. Pero verdaderamente Jacob no la había recibido como debería haberla recibido. Lo hizo a base de engaños y de mentiras y de trucos y de todas esas cosas que están mal delante de Dios. Hasta ese momento no había podido verdaderamente disfrutar ni plenamente haber recibido la bendición de Dios, porque no lo había hecho legítimamente. Y él era consciente. No me imagino yo la escena en que a lo mejor sus hijos, ¿verdad?, o alguna de sus esposas decía, ay, el Señor nos ha bendecido mucho, y tal vez Jacob por dentro su imagen era otra. Jacob estaba a punto de enfrentar a su hermano, al que había traicionado.
Humanamente sabía que él podía morir al día siguiente en ese encuentro. Esa noche su alma estaba afligida y estaba en conflicto de culpa, miedo y también de ansiedad. Por eso por eso él se aferró en este encuentro, en esta lucha con este varón, que es, ¿verdad?, el Señor. Se aferró, estaba con toda su fuerza ahí hasta donde le estaba llegando. Y le dijo: no te dejaré si no me bendices. No era tanto una amenaza, era un clamor de desesperación. Ya no buscaba una bendición material porque había conseguido muchas cosas, sino una verdadera, una espiritual, una que sucede en el interior. Algo que lo librara del peso de su pasado. Jacob quería asegurarse de que su vida estuviera bajo la verdadera bendición, la aprobación y la protección divina antes de enfrentar su destino. Hermanos, tal vez hemos conseguido cosas que lo hemos hecho de una manera equivocada. A lo mejor han sido cosas buenas, pero la manera en que lo hemos hecho no ha sido la más correcta delante de Dios. ¿Cuáles son esas cosas que hemos llamado bendición, pero que lo tuvimos que conseguir mintiendo tal vez? O robando, o engañando. A eso no le podemos llamar bendición. Y va a llegar el momento en que Dios nos diga que vamos a tener que enfrentar eso. Va a llegar el momento en que nos vamos a tener que enfrentar con las consecuencias, pero sobre todo con las personas que a lo mejor en el pasado hemos herido. Dios por algo lo estaba enviando con su hermano. Jacob tenía miedo porque sabía que Saúl lo podía matar. No quería. Sabía que había hecho algo malo. Porque una de las cosas que hace el pecado en nosotros es que nos hace querer escondernos, nos hace querer huir de Dios primero. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto muchas veces. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan? Dice que andaban ahí escondidos, que ellos creían que se podían esconder. Hermanos, si no ha llegado el momento, si ya llegó, qué bueno, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar esas cosas. Pero si Dios nos ha pedido, nos ha demandado, confiemos, porque es lo que sucede con Jacob, en que si Dios nos está pidiendo, va a haber bendición verdadera, pero Dios nos va a guardar y nos va a respaldar. Va a haber ocasiones en que va a llegar el momento en que vamos a tener que enfrentar con esas cosas. Bueno, Jacob también podía haber estado cansado de ser él mismo. Jacob había pasado años huyendo, engañado y aparentando algo. A lo mejor hemos vivido toda la vida aparentando algo que no somos, o pretendiendo ser algo que no somos. Esta lucha simboliza que su batalla interna entre lo viejo y entre lo nuevo, ¿verdad?, esa naturaleza que es contraria a Dios, la carne y la del espíritu. En el fondo, él estaba cansado de ser Jacob y anhelaba ser algo distinto, alguien distinto. Su lucha fue la expresión exterior, física, de un alma que ya no soportaba seguir igual. Puede ser, hermanos, a lo mejor puede haber alguien que siempre así ha aparentado algo y a lo mejor ya está cansado y está cansada, hermano, hermana, de seguir siendo el mismo, la misma. A lo mejor vivimos todos los días lamentándonos nuestra vida porque no vemos la mano de Dios como queremos. Puede ser que hemos estado pretendiendo ser alguien que no somos. Pero como hemos visto y estamos viendo esa fuerza aparente que podemos proyectar,
En algún momento se va a acabar. O nos rendimos a Dios o vamos a tener que vivir con las consecuencias de no hacerlo. Aquellos que no se rindieron a Dios la pasaron muy mal. ¿Se acuerda tuvieron un final horrible? Todos aquellos que no decidieron rendirse, entregarle a Dios. Hay muchos ejemplos en la palabra. ¿Se acuerda del rey Saúl? O sea, terminó horrible. Tal vez su historia hubiera sido diferente si al final hubiera reconocido su falta a Dios, su pecado, y de una manera sana, guiado por Dios, hubiera cedido el lugar. Pero era algo muy difícil porque ya estaba en el trono y él no aceptaba que había que dejar ese trono para que alguien más lo ocupara. Se le había olvidado que que no era nadie y que Dios lo había puesto ahí. Se había adueñado del lugar que Dios le había concedido. Y pues no se rindió, ni hasta el final. Que no nos consuma, hermanos, el orgullo, el confiar en nuestras fuerzas, en depender de nosotros, porque podemos acabar como este hombre, como Saúl, como Sansón. Cuando nuestra mirada no está en dejarnos que Dios nos haga a su imagen. No sé qué tanto podamos, yo no le puedo garantizar, hermano, que pueda seguir, se lo digo con todo respeto y en el amor de Cristo, que pueda seguir aparentando la imagen que ahora a lo mejor, ¿verdad?, aparenta, si es que está haciendo eso. Pero va a llegar un momento en que vamos a tener que ya verdaderamente rendirnos ante Dios. A lo mejor Dios le ha estado diciendo, te está diciendo, hijo, hija, ya es tiempo de que te pongas a cuentas, dejes todo esto que hiciste, no estuvo bien, reconcíliate con alguien, pide perdón, no lo sé, acepta un error, y a lo mejor es eso, pero tenemos que discernirnos, tenemos que meternos con el Señor para ver y aceptar esas cosas que a lo mejor hemos venido cargando y que hemos venido fingiendo tanto tiempo para convertirnos en quien Dios quiere que seamos. Y esta lucha también refleja algo más del corazón de Jacob, el deseo de tener una verdadera relación con Dios. Porque hasta ese momento Jacob había conocido o había sabido, ¿verdad?, y había recibido la enseñanza del Dios de Abraham y del Dios de Isaac. Pero ahí en ese lugar conocería verdaderamente a quien sería también su Dios. Antes su fe había sido heredada, por decirlo entre comillas, ¿verdad?, que recibió la enseñanza en la casa de su padre, la cual recibió de su abuelo. Pero ahí en Peniel fue personal, porque lo leemos en el 30, ¿verdad? La voy a leer esa parte nada más. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob no solo quería solamente una bendición, porque pudo haber obtenido cosas. En ese momento buscaba también ese encuentro con Dios, una revelación personal. Y muchas veces también es lo que Dios quiere, revelarse a nuestra vida en esas áreas donde quiere tener y el lugar que de Él se merece. Entonces, para aplicar esto, Dios permitió la lucha porque esa fue la herramienta que Él usó para transformar el corazón de Jacob. Y Jacob luchó porque era la manera en cómo él estaba acostumbrado a hacer las cosas, pero anhelaba un cambio verdadero. Dios no pelea, hermanos, para destruir, sino, o no permite estas luchas para solamente destruirnos, sino para revelarnos quiénes somos, quién es Él y quiénes quiere que seamos, quiénes podemos ser cuando somos transformados por su poder.
lo vamos a leer más adelante, pero Jacob salió herido de esa lucha, pero salió sanado y transformado. Entonces, Dios no nos va a bendecir para que sigamos igual, porque cuál es el ¿verdad? Como luego decimos aquí, ¿verdad? El punto, ¿cuál es el chiste? De repente decimos de manera coloquial, de ser bendecidos. No nos bendice para seguir igual. Antes de podernos bendecir, primero Dios tiene que quebrantarnos para transformarnos. Y tenemos la idea a veces muy pobre de que la bendición es una cosa, un objeto, algo material, algo que podemos tocar. Pero no es así. Las verdaderas bendiciones, las más elevadas, primeramente son espirituales. En nuestra intimidad, en crecer, en nuestra relación con Dios, en convertirnos, ¿verdad?, en ser la obra de sus manos, no el producto de nuestro trabajo, de nuestras fuerzas. Porque no vamos a ser jóvenes para siempre, ¿o sí? ¿Verdad que no? ¿Qué será entonces? ¿Acaso no será importante que trabajemos y nos dediquemos para crecer en nuestra vida espiritual con Dios? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues en este encuentro es cuando Dios le da esa verdadera identidad a Jacob, porque le dice, lo leímos ya en el 26 y hasta el 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Fíjense, Jacob, ¿se acuerda qué significaba Jacob? Le hemos dicho, pero fíjense, uno de los significados es suplantador o también engañador. Pero Dios le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios, pero también Israel significa Dios prevalece. Dios no solo cambia su nombre, cambia su naturaleza. El cambio de nombre representa un nuevo propósito y una nueva dirección. Dios no solo cambia el nombre, sino la historia. En ese lugar, Jacob deja de ser el hombre que vive del pasado y se convierte en un hombre con propósito, con un propósito divino. Hermano, hermana, Dios no se ha interesado tanto en cambiar tus circunstancias como en cambiarte a ti, en cambiarme a mí. Lo que a Dios más le importa es que nosotros seamos transformados. No salirnos con la nuestra o ganar las cosas que queremos. Hermano, es que a lo mejor vamos a poner un ejemplo, a lo mejor hemos estado orando por un buen trabajo que nos permita venir a la iglesia, ¿sí o no? Estamos en un trabajo donde a veces nos consume tiempo y a veces los días de la iglesia, no lo sé. Y hermano, entonces, ¿por qué? Si es un buen deseo o es una... ¿por qué no Dios no me ha concedido un trabajo? No tengo todas las respuestas, hermanos. Lo único que yo le puedo decir es que no nos enfoquemos en lo que queremos, aunque sea algo bueno, sino que nos enfoquemos en lo que Dios quiere que aprendamos durante el proceso en el que estamos ahorita, antes de llegar a donde Él quiere que lleguemos. Dios no, claro que no tiene un problema en concedernos, hablando de este ejemplo, un trabajo donde podamos estar, ¿verdad? Aquí en los servicios, en un horario en que podamos venir. Pero antes de estar ahí, ¿podemos ser fieles a Dios donde estamos ahora? Porque a veces, de verdad, muchas veces en su misericordia Dios nos abre la puerta y aún con todo eso ni siquiera le damos el tiempo que Él se merece. Por eso primero tenemos que ser quebrantados, transformados, para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Y el otro día meditando en las cosas que le pedimos a Dios, fíjense, Señor, lo personal me ministraba en algo y lo leí en algo que estaba mirando, que decía, muchas veces le pedimos tanto a Dios algo y deseamos su sí, ¿verdad?
que Dios nos diga que sí a esto, que sí a lo otro, muchas cosas que le podemos pedir. Pero nos hemos puesto a pensar en la responsabilidad que hay del otro lado del sí de Dios. Porque es fácil, ¿verdad?, darle quejas a Dios. Señor, yo quiero esto, quiero esto. Bueno, ¿verdaderamente estamos preparados para el sí de Dios? Para lo que hay, porque una responsabilidad no solo más es recibirlo. Gracias, Señor, no, hay algo más. ¿Se acuerda de los 10 leprosos que el Señor Jesús sanó? ¿Qué pasó? Solamente uno regresó para adorarlo. Los otros querían la sanidad. Nada más el milagro. Pero solo uno regresó a adorarlo. ¿Quién sabe cuánto más vivieron los otros? ¿Verdad? Eso ya no se dice. Lo que sí podemos aprender es que el que regresó se llevó algo más que una sanidad. Algo que perduró en su vida para toda la eternidad. Jacob tal vez estaba pidiendo una bendición. A lo mejor lo que él quería era eso, una bendición de parte de Dios, algo que él entendía como una bendición. Pero Dios le dio algo mucho mejor. Porque estaba cansado, tenía muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios tenía algo mejor para él, una transformación. Mi querido hermano, mi querida hermana, cuando te encuentres con Dios, Él no solo te perdona, también te redefine. No quiere que sigamos siendo los mismos. Quiere convertirnos en un hombre y en una mujer de Él, en un hombre y una mujer de Dios. Que nos esforcemos por vivir para Él. Pero nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere eso. Señor, yo quiero una casa. Señor, yo quiero un carro. Señor, yo quiero un esposo, una esposa. Señor, yo quiero cambies a mi esposo. Que cambies a mi esposa. Señor, yo quiero que conviertas a mi hijo en un apóstol, a mi hija, no sé. Pero ¿qué hay de lo que Dios quiere que tú seas? ¿Qué hay de lo que verdaderamente a Dios le importa que nosotros nos convirtamos en lo que Él quiere que seamos? ¿Qué hay de eso? Cada cuánto nos ponemos a meditar en eso. Jacob quería, ¿verdad?, salir y tenía todo su conflicto, pero Dios tenía algo mucho mejor para él, algo que tal vez él no se había nunca imaginado que podía recibir de Dios. Pero vamos al último punto. Jacob sale del encuentro, este es un punto muy breve, del encuentro marcado pero bendecido. Génesis 32-31, fíjese lo que dice ahí. Génesis capítulo 32-31. Este es un punto muy breve y de ahí nos vamos al final. Y cuando había pasado Peniel, dice, salió el sol, le salió el sol, fíjese, y cojeaba de su cadera. El amanecer, hermanos, es un símbolo de un nuevo comienzo. Jacob entra en ese encuentro con Dios de noche, ¿verdad? Con miedo. Pero sale ya de día. Sale de ese encuentro con un propósito. Esa herida que tenía, que lo hacía cojear, ¿verdad?, simboliza el recuerdo constante de su encuentro con Dios. Bueno, a veces la bendición nos va a dejar una marca. Ya no vamos a caminar igual, porque hemos sido tocados por Dios. Esa herida se convierte en un testimonio de transformación. Dios muchas veces va a tener que herirnos, como lo hizo con Jacob, para transformarnos. Y nos va a dar una marca, va a quedar una marca que nos va a recordar esa vez, ese momento en que fuimos transformados con Dios. Pero ahora, para ya no ser los mismos, sino para caminar diferente.
Aplicando todo esto, hermanos, acompáñenme a leer en el versículo 32, fíjese lo que dice ahí. Dice, por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy, día del tendón que se contrajo, el cual, en el 31, perdón. En el 30, perdón. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hermanos, tu Peniel puede ser una crisis, una oración, una noche de soledad. No temas si Dios te está enfrentando. Quizá está a punto de redefinir quién eres o quién quiere que seas, más bien. Dios nos bendice a través del quebranto también. Si hemos estado siendo tocados, ¿verdad? En un punto, ¿verdad? De fuerza, no es de parte de Dios, no es para destruirnos, sino para enseñarnos a depender de Él. El encuentro con Dios, hermanos, aprendimos que deja una marca. Jacob salió, ¿verdad? Cojeando, pero cada paso que daba le recordaba que había estado cara a cara con Dios. Uno ya no camina igual después de conocer verdaderamente a Cristo. ¿Qué áreas de mi vida, de tu vida, hermano, sigues controlando en lugar de rendírselo a Dios? ¿Qué parte de tu antiguo yo necesita un nuevo nombre o todavía sigue ahí? ¿Estás dispuesto? Estoy dispuesto a dejar que Dios nos toque, ¿verdad? Ese punto nosotros con fuerza para aprender a depender de Él. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, y sabes, Peniel significa rostro de Dios, porque él dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Peniel es más que un lugar, es el momento en que Dios te encuentra y te confronta y te cambia. Y aunque salgamos marcados, vamos a salir diferentes. Jacob entró esa noche huyendo de todo lo que había sido y lo que había hecho, pero salió al amanecer transformado. Peniel representa el momento en que dejas de luchar por lo tuyo y empiezas a rendirte a Dios. Es el punto donde tu pasado deja de gobernarte y dejamos que Dios empiece a escribir nuestra historia, un nuevo comienzo, con un nuevo nombre, es decir, con una nueva naturaleza, con la naturaleza de Dios. Hermano, hermana, tal vez hoy tú estás en tu Peniel, en una lucha interna, una situación que no entiendes. Puede ser porque a veces nos gana el no entender, nos gobierna el no entender. Una etapa donde Dios te está tocando tu orgullo o tu fuerza. No huyas. Como Jacob, quédate ahí con Dios hasta que seas transformado, hasta que seas transformada, hasta que Él te bendiga. Deja que esa lucha se convierta en tu encuentro con Dios cara a cara. Y cuando salgas, que otros puedan ver en tu caminar, en tu carácter, en tu vida, que otros puedan ver en nosotros, en ti y en mí. Que Dios pueda ver, hermano, que Dios te tocó y nunca volviste a ser el mismo. Cierro con esto. Todos necesitamos nuestro Peniel, ese lugar donde dejamos de huir y dejamos que Dios nos cambie por completo, que Dios nos transforme desde adentro. Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie para orar? Y vamos a entregar ese tiempo al Señor y tengamos ese encuentro con Dios. ¿De qué hemos estado huyendo? ¿Qué hemos estado cargando? ¿Qué no le hemos
confesado a Dios? ¿En qué área no le hemos dado el control a Dios? ¿Seguimos creyendo que somos capaces de todo, que podemos conseguirlo, que podemos lograrlo? Dejemos que Dios nos transforme, hermanos. Jacob aprendió que sus fuerzas no eran suficientes, porque dice que cuando vio el varón, ¿verdad?, que no podía con él, le tocó. Dios dejó que Jacob usara toda su fuerza para que viera hasta dónde llegaba. Y solo bastó un toque para ser vencido por Dios. Que Dios, en ese sentido, hermano, nos toque y nos derrote, pero que nos convierta verdaderamente en lo que quiere que seamos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde, en esta noche ya, por tu amor, tu misericordia, por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Padre, porque tal vez no nos hemos dado el tiempo para venir a ese encuentro contigo. Tal vez hemos estado huyendo de todas esas cosas que ya nos has pedido, de todas esas cosas que ya nos has dicho. O tal vez hemos estado huyendo del compromiso que un día hicimos contigo, así como lo hizo Jacob en Betel, que prometió que te iba a servir. Pero cuando llegó el día en que tú le demandaste algo, Señor, pasaron bastante tiempo, pero llegó el día en que tuvo que enfrentarse con todo eso. Pero antes de hacerlo, tuvo un encuentro contigo. Señor, si tal vez no hemos tenido ese encuentro cara a cara, ese venial contigo, ayúdanos a hacerlo, Señor, a que verdaderamente ya vayamos y dejemos de huir, de escondernos, de fingir o de pretender ser algo que no somos. Y dejemos que tu poder nos transforme para convertirnos, Señor, en la obra de tus manos. Para poder ver, así como lo vio Jacob cuando regresó con su hermano, no fue lo que él esperaba. Tú lo respaldaste y sanaste las heridas en él y las heridas en su hermano. Y se reconciliaron, Señor. Jacob tenía una imagen muy diferente de las cosas, pero ese encuentro lo cambió por completo y pudo ver tu mano, pudo ver la obra y el fruto de tu obra en él, en ser obedientes, en hacer lo que tú nos pides. Señor, ayúdanos a no temer a las cosas que pueden suceder si vamos a donde nos pides, sino a confiar en que si hacemos lo que nos pides, sucede verdaderamente las cosas que nos prometes, que son mucho más hermosas de lo que podemos imaginar. Te pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos